Muy buenas tardes, en un programa más de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Hoy vamos a tocar temas que son la continuidad de lo que se ha venido platicando y que es el tema ya diario de pláticas entre los empresarios, entre los funcionarios del gobierno, del famoso Tratado de Libre Comercio, de las cosas colaterales que se van dando. Y para ello me he permitido el día de hoy solicitar una entrevista con una persona que, sin pretender caer en elogios y en adulaciones falsas, pues quizás es de las personas que en nuestro país, en México, conocen más del comercio internacional, principalmente y básicamente la parte aduanera. Yo tengo hoy el gusto de presentarles a ustedes al licenciado José Guzmán Montalvo, que pues él se va a presentar, como es costumbre en este programa, él se va a presentar para decirles quién es, porque a veces cometemos el error o de decir demasiadas cosas del personaje o quedarnos corto. Entonces, antes que otra cosa, José Guzmán Montalvo, te agradezco enormemente que nos hayas hecho el favor de aceptar esta invitación a este programa, que es tu programa, y que quiero que a partir de hoy nos hagas el favor de, cuando así lo consideres pertinente, explicarle a nuestro auditorio qué hay de novedades en el comercio exterior. Muchísimas gracias, José. Gracias por la invitación. Nosotros sí nos damos la mano, no como Trump, que no da la mano. Nosotros sí. Gracias. Pues gracias por la invitación a este programa México sin Fronteras. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Me hago una pequeña presentación. Soy abogado, abogado de la Escuela de Libre Derecho. Trabajé en la Secretaría de Sindicato Público honrosamente durante muchos años. Empecé en 1991 como administrador de Tampico. En aquella época Tampico y Madero, Tampico y Altamira era una misma aduana. Era la quinta aduana a nivel de recaudación a nivel nacional, en el año 1991. Luego tuve el privilegio de trabajar en la aduana de Tijuana en el año 1993, la aduana más importante en el mundo de pasajeros, más de 50 millones de pasajeros al año. Luego tuve también la satisfacción de estar en la aduana de Nuevo Laredo, que es la más importante de Latinoamérica, la más importante en México, el cruce fronterizo más importante de la frontera norte, es el cuarto cruce fronterizo en Estados Unidos inclusive, de los más importantes. Y luego tuve el privilegio de trabajar de administrador central de normatividad, era como que el abogado, hacemos las redes misceláneas. Luego tuve la suerte de ser administrador central de regulación del despacho aduanero, en aquella época se llamaba así, ahora se llama de operación. Y de ahí me designaron administrador central de Auditoría de Comercio Exterior. Entonces fui el auditor de Comercio Exterior a nivel nacional durante una temporadita. Y luego fui designado, después de una carrera de 9 años en el Servicio de Administración Tributaria, como administrador general de aduanas. Y estuve como administrador general de aduanas del 2001 hasta el 2006. Y de ahí en adelante pues me he dedicado a la práctica profesional de manera independiente y hemos trabajado pues muchos años en el tema de comercio exterior, prácticamente 25 años en él, y agradezco la invitación para poder platicar algunos temas de interés para toda nuestra audiencia. Bueno, ustedes acaban de constatar de viva voz del licenciado Guzmán Montalvo su trayectoria, una trayectoria verdaderamente importante, significativa dentro del ámbito del comercio internacional. Y pues para no perder un poquito más de tiempo, José, tema trillado, tema constante. Sí. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué nos espera? ¿Qué hay? ¿Qué expectativas? Hay muchos temas que están ahí en el pendiente. Yo recuerdo en el año 1994, estaba siendo administrador de Nuevo Laredo, cuando se firmó el tratado, de Tijuana, perdón, se firmó el Tratado de Libre Comercio. Cuando se firmó el Tratado de Comercio se pensó que se iban a acabar las fronteras, que era libre comercio, o sea, no iba a haber frontera, no iba a haber papeles, no iba a haber nada, y lo cual pues realmente no sucedió así y no era el fin ni el interés. ¿Qué va a pasar con el libre comercio? Pues la realidad supera la fantasía. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay un comercio muy importante, prácticamente el 70% de nuestro comercio internacional viene por esa frontera norte, la frontera norte más compleja del mundo. O sea, no hay ninguna frontera en el mundo, reitero, como la mexicana. ¿Por qué compleja? Porque tiene 3.152 kilómetros de frontera, es una frontera enorme, muy compleja porque hay cruces internacionales importantísimos desde Tijuana hasta Matamoros. Son 52 cruces internacionales complejos. A lo mejor la frontera canadiense es más grande, sí, pero se concentra en 2 puntos y básicamente en el puente de Windsor se concentra el comercio internacional en Canadá. En México no. Tenemos pasajeros como nadie en Tijuana,
tenemos carga en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, en Piedras Negras, en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, independientemente de otras pequeñas aduanas que hay por ahí. Entonces, es una aduana muy, muy compleja. Tenemos una barrera física, que es el Río Bravo, que empieza de Ciudad Juárez hasta Matamoros, hasta Playa Bagdad, que se llama ahora. Bueno, siempre se llama Playa Bagdad, nada más que les daba miedo llamar a Playa Bagdad, pero de nuevo cuando se llama Playa Bagdad, que es la frontera con Texas. Y después ya no hay frontera, es frontera terrestre, no hay división, que es entre Ciudad Juárez y Tijuana. Entonces, es una frontera muy compleja, pasan 1 millón más o menos al día de pasajeros de norte a sur y 1 millón de pasajeros de sur a norte todos los días. Un poquito más de 200,000 vehículos cruzan todos los días la frontera, una frontera amplia, muy amplia, no nada más en la parte, reitero, en la parte terrestre, o sea, en la parte física, sino también en los puntos fronterizos. Es una frontera muy compleja, muy grande, como no hay ninguna otra en el mundo. Entonces, eso hace que el reto entre Estados Unidos y México sea siempre muy importante para el control. Y a los mexicanos siempre se nos olvida algo muy importante, reitero por el tema muy importante, es que tenemos un país que está en guerra. Tenemos un país vecino que está en guerra. Estados Unidos está en guerra ahora, anda de pleito con Corea del Norte, y se nos olvida que están en una guerra, que han estado en guerra en Siria, que han estado en guerra, en Irak, y es un país en guerra, pero tenemos una frontera muy compleja, que esa complejidad viene en el miedo que existe entre Estados Unidos y el resto del mundo. El resto del mundo, que bueno, pues México sea una puerta para algún tema, pues un ataque terrorista, ¿verdad? O sea, una bomba sucia, o cualquier otro tipo de productos que puedan dañar la seguridad interna de Estados Unidos y que se aproveche México como una plataforma para ingresar a los Estados Unidos y hacer algún tipo de daño. Eso siempre ha sido un riesgo y seguirá siendo un riesgo, ¿verdad? Y sobre todo porque México no cuenta con una policía fronteriza. O sea, México no tiene una border patrol, por ejemplo. O sea, la pregunta es, ¿quién vigila el desierto de Chihuahua? Pues la verdad es que nadie vigila, porque no tenemos capacidad para controlar esa frontera, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos un país complejo como Estados Unidos, que reitero está en guerra con algunos países del mundo. Y además, seriamente, el caso de Corea del Norte, que es verdaderamente preocupante a nivel del contexto mundial. Sí, ya hay ciertas amenazas. Entonces, la pregunta es, México, ¿qué estamos haciendo en temas de seguridad, ¿no? Hay muchos temas, ¿verdad? Pero siempre hay algo que hay que hacer para mejorar ese sistema de control. Sí, y cuando hablamos del caso de que la frontera o la parte aduanera mexicana es básicamente recaudatoria. Así es. Y la parte norteamericana es base de seguridad para ellos. Entonces, sí hay algunas diferencias, algunos tratos donde prevalece a veces la fuerza de las autoridades norteamericanas, ¿no? Que a veces se nos hace un poco complejo a nosotros. Bueno, hay que entender que los Estados Unidos, cuando uno cruza la frontera de Estados Unidos, en el momento de cruzar la frontera de Estados Unidos, ellos tienen un tema migratorio y un tema de comercio. Entonces, el tema migratorio es cuando usted cruza la frontera, ahí le piden sus documentos migratorios a todo mundo. En cambio, cuando andan en Estados Unidos a México, a nadie le piden ningún documento migratorio. Es libre de circulación de cualquier extranjero entre la franja fronteriza de los 20 kilómetros. Entonces, cuando usted ingresa a México, no hay un oficial que le pregunte si su identificación, si es extranjero o si es nacional. Pasa por un sistema, ya no es aleatorio, es un sistema más inteligente y que permite que el carro se revise y no se revise. Y lo primero que se revisa es el coche y la mercancía de comercio exterior. Y en algunos casos, si alguien quiere cruzar más de 20 kilómetros, pues iría al tema migratorio. Entonces, la frontera es diferente, porque hay migración y el tema, de la frontera mexicana es de comercio, como tú dices, es de fraude comercial, es diferente. Sí. Es otro concepto, aparentemente es igual, pero no, en esencia no. En esencia no. Y a veces les cuesta mucho trabajo a veces a los norteamericanos, cuando se les pregunta, le preguntaban los de Homeland Security, ¿qué preguntas les hacen los oficiales mexicanos a los que ingresan al territorio nacional? Digo, no, pues no les hacen ninguna pregunta porque no hay ni un oficial a la entrada. ¿Cómo que no hay oficiales a la entrada? No, es que aquí no se requiere ningún tipo de papel migratorio para entrar a México. Entonces es un sistema automatizado y el sistema automatizado permite. Mucha gente todavía piensa hoy en territorio nacional que cuando se cruza la frontera hay que hacer un trámite para cruzar la frontera. Hay que preguntarle a alguien para cruzar la frontera y eso es mentira. Hoy por hoy se cruza la frontera como usted cruza con su coche y le toca verde, le toca rojo y se va a su casa. O sea, realmente no es tan burocrático, tan requisito. No hay tantos requisitos para cruzar la frontera como pasa en los Estados Unidos. José, ¿cuáles serían los retos que tendríamos con Trump? Mira, yo creo que Trump lo que habla es de un muro, ¿eh? Habla de su famoso muro, y la verdad es que lo que no sabe la gente nomás es que muro ya existe, o sea, muro ya hay.
No nomás el muro físico que vemos en algunos puntos, que es un tema muy interesante. La pregunta es, ¿cómo nace el muro? ¿Cuál es el primer muro que se hace? Bueno, el primer muro que se hizo, que era de lámina, era muy simple, eran desechos de la guerra del Golfo. O sea, esas láminas que fueron los primeros muros que se construyeron, que básicamente fue por la zona de Tijuana, donde empezaron los muros, ese muro eran láminas que se utilizaban, eran láminas de desecho de la guerra del Golfo. ¿Por qué láminas? Porque no se podía construir autopistas o carreteras sobre la arena. Entonces esas láminas eran como un lego que se ponían y podían circular los camiones. Pues como andaron a hacer toneladas y toneladas de láminas y sobraron, esas láminas lo usaron para el primer muro. Entonces el primer muro fue hecho con desecho de la guerra. Sí, pues la guerra fue en el 91. Entonces, esto es el primer muro que se construye. El segundo muro que se construye empieza a ver con tecnología. Ya había habido, o sea, ya había habido drones, o sea, el primer avión Predator lo tenía la aduana norteamericana, ha habido Predators de la DEA, ha habido, ¿cómo se llama? Border Patrol, sensores de movimientos, cámaras infrarrojas. O sea, el muro ya existe, o sea, el muro no es el físico, sino el muro es tecnología, y eso ya tiene mucho tiempo que realmente existe. Ahora, quieren poner su muralla china entre México y Estados Unidos, pues que la pongan, ¿no? Pero realmente eso no va a detener el flujo comercial ni el flujo de las personas, porque sigue habiendo un gran flujo comercial entre ambos lados. Ahora, yo creo que el muro existe, la tecnología va cambiando, ahora hay satélites, hay fotos, ¿no? O sea, ¿no? Ahora, al instante, y calor. Sí, ahora usted cualquiera entra al Google y puede ver una foto de cualquier lado del muro fronterizo y entra super top secret. Y además al instante. Al instante, ¿verdad? Y además tiempo real, ¿no? Sí, y eso es lo que está abierto al público. Hay compañías que venden fotos satelitales que valen, no sé, $3,000 más o menos, y pueden tomar una foto cada 16 horas, ¿no? Y hay varios satélites que toman fotos del territorio nacional, que es una venta que existe, es comercial, ¿no? Digamos, hoy puede comprar una foto con una gran precisión a nivel comercial, que a nivel comercial usted puede comprar una foto satelital que le identifica cualquier objeto desde la estratosfera ya, de 1 metro. Es comercial, eso se puede comprar cualquier gente en el mundo. Dicen que los satélites norteamericanos identifican a un quarter, si saben si es águila o sol, ¿no? Entonces, bueno, ahora quien construye un muro, pues bueno, bienvenido que lo construyan, ¿no? Pero yo creo que eso no va a parar nuestro flujo comercial de ninguna manera. Quizás lo limite, quizás lo restrinja un poquito en algunas circunstancias, pero básicamente no va a ser tan drástico, tan dramático, así como para ponernos de rodillas. Yo creo como mucha gente lo piensa. Yo creo que eso no. Espero que no pase y espero que no pase. José, ¿qué dentro de todos los conceptos que se están manejando en el Tratado Libre, la revisión de este Tratado Libre de Comercio, hay uno que llama mucho la atención? Hay varios, pero uno de ellos es el que implica lo de los certificados de origen. ¿Qué importancia tiene en esta revisión del tratado el hecho de que en un momento dado pueda ser una barrera no arancelaria? Es una muy buena pregunta. Mira, antiguamente los certificados de origen, pues estamos hablando de que se firmó en diciembre del 93. Es importante mencionar eso porque en aquella época pues no había internet, ¿no? O no, cuando el internet no era de uso común. Entonces, ahora el certificado de origen, primero había la disyuntiva si se acompañaba siempre al pedimento de persona del certificado de origen. Dijeron no, que se acompañe una copia. Dijeron, bueno, que no se acompañe, ese requerimiento de la autoridad. Pero eso era cuando no existía la tecnología, ¿verdad? Ahora, en el caso del SAT, que ha dado pasos importantísimos en el tema de los certificados digitales, o sea, los FDIs de las facturas ahora son electrónicas, ¿no? Cualquiera las puede imprimir, están ahí, no te lo tengo que dar, la puedes bajar de mi página de internet. Yo creo que eso puede ser un buen ejemplo para los certificados de origen, o sea, cómo emitimos un certificado de origen que sea vía internet y que sea a cierto grado. Porque una cosa es el documento, o sea, el documento, en mi opinión, debe ser electrónico. En un mundo moderno, pero no más el documento electrónico, sino la forma de hacer las auditorías. En el Telecan decía que lo que primero que había que hacer era hacerle un requerimiento, había que preguntarle al exportador si había emitido ese documento. Y entonces contestaba el exportador. Y en México podía tomar o no tomar esa decisión. Y si no le gustaba, bueno, pues podía hacer la auditoría. En la vida diaria ese mecanismo es muy complejo. ¿Por qué? Porque primero había que hacer el requerimiento al exportador y que contestara, y si no había que hacer la auditoría. Y claro, Estados Unidos, igual que México, pues tiene limitantes de personal. Entonces usted le pedía a la aduana americana o a la IRS americana, oye, quiero hacer la auditoría a fulano y tal, y dices, no, pues aguántame, tengo prisa, ¿no? O sea, eso no me cuenta mi recaudación, o sea, eso no estoy tan preocupado por eso, ¿eh? Sí, entonces te ponen en la fila, ¿no? Vayas a la cola, ¿no? Entonces,
Esos mecanismos de auditoría deben de modernizarse de alguna forma para hacer más claro al exportador, al importador, los documentos, la forma de verificar, para que le digamos trato preferencial a una persona. Entonces, básicamente países no desarrollados, ¿no? Sí, no, en este caso el Telecan, si el Telecan cambia o si funciona, entonces, bueno, ¿cómo haremos eso para un tratado de libre comercio? Eso habría que definirse, está sobre las mesas, está bastante avanzado, digamos, el día de hoy, pero va a cambiar mucho la mecánica de los certificados de origen en el caso del Telecan. Antes el certificado de origen se expedía desde el puerto de origen hacia el puerto de destino y cuando llegaba ya el buque ya estaba el certificado, ¿no? Claro, y eso todavía quedó más claro en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, los documentos de la Unión Europea, del EUR1 tiene que estar sellado por la autoridad aduanera de salida de Europa. Y tiene que llegar ahí el EUR1. Entonces, y hay generado muchos problemas porque la autoridad europea pues no estaba pensando en la mexicana. Entonces, cada autoridad europea de salida pues firmaba los documentos de alguna forma. Entonces hubo que hacer una serie de reglas. Un poco de complicación para ir avanzando en esa, porque no había forma de corregirlos. Y la forma de corregirlos había que ir a España o había que ir a Italia a corregir el certificado de R1, lo cual era una cosa impresionantemente burocrática y cara. Y entonces la Secretaría, astutamente ha ido cambiando el certificado de R1 para permitir rectificarlos y que se pueda hacer la importación sin pagar los aranceles correspondientes. ¿Qué podríamos pensar, licenciado Guzmán Montalvo, qué podríamos pensar nosotros como mexicanos, como productores, como gente del medio? Las famosas y la nueva plática, esto que se tiene sobre las zonas económicas especiales, básicamente para los estados del sur-sureste de nuestro país, ¿cuáles son los beneficios que representa para nuestro país y para ciertas zonas regionales de nuestro país, en el caso de esas zonas económicas? Pues bien, yo creo que es una muy buena idea. Tratamos de desarrollar el país un poco más hacia el sur. Creo que Gutiérrez Candiani, que es el que lleva este proyecto, no nomás tiene la ventaja que estuvo en el sector privado, sino que le entiende. Y yo creo que él ha hecho un impulso muy importante, que yo no había visto. Entonces, eso hay que reconocer al señor Gutiérrez Candiani ese avance, en que sacó una serie de medidas administrativas de reducción de impuestos a los que establecen ciertas zonas. Siempre el gobierno mexicano había sido muy reacio a tener mecanismos fiscales diferenciados en nuestro país. Muy reacio. Tal vez que fue el caso del IVA en la frontera, ¿no? Sí. Entonces, del 11 al 16. Entonces, ahora es 16 en todos lados, ¿no? Pero eso México siempre ha sido muy complejo. Y aquí el presidente de la República, yo creo que influenciado por el señor Gutiérrez Candiani, logró que el tema fiscal fuera importante para atraer a la industria a esas zonas a establecerse, que no es fácil, ¿eh? O sea, no nada más es que la industria esté ahí. Tienes que llevar el personal, o sea, que esté capacitado el personal. Capacitar a la gente ahí, que no es de hoy miércoles a lunes, ¿no? Requiere tiempo y sobre todo en ciertos productos de mayor especialización, ¿no? Es correcto. Hay muchas experiencias que yo te las platico en ese tema, del tema de cómo especializar a la gente en ciertos sectores para que haya gente para trabajar en esos lugares. Considero que esta nueva idea, como tú lo comentas, es muy importante porque básicamente el comercio de nuestro país se desarrolla del centro hacia arriba, ¿no? Así es. Y se ha olvidado bastante de la parte del centro hacia abajo, el centro sur-sureste. Y bueno, me gustaría que me hicieras el favor de comentar algo al respecto después de regresar esos anuncios comerciales y platicáramos eso, porque creo que a esa parte olvidada de México, en el buen sentido, pues le debe de llamar la atención, ¿no? Claro. Regresamos en un momento más con esta tan interesante plática con el licenciado José Guzmán Montalvo. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con el programa México Sin Fronteras, con la presencia del licenciado José Guzmán Montalvo. Y había quedado un poquito en el espacio que continuamos en ese momento, la respuesta de él. Un poquito nos tiene él algunos ejemplos que son verdaderamente significativos y que ponen el dedo en la llaga, que no es tan fácil solamente implementar una ley y que a partir de ahí ya empiezan a caminar las cosas fácilmente, porque hay que conjugar una serie de intereses y de esfuerzos, y de eso, bueno, pues creo que hay mucha tela de dónde cortar. Así es. Nos comentabas, o fuera del aire. Claro, nos ha tocado algunos proyectos, por ejemplo, llega una planta, entonces, para llegar a una planta, y vamos a poner un ejemplo, puede ser cualquiera, pero digamos, ensamble de computadoras. Pues regularmente no vamos a encontrar gente en la calle que sepa ensamblar computadores, vamos a encontrar muy poca gente. Entonces requerimos un proceso de capacitación y la capacitación cuesta dinero. Entonces, ¿cómo capacito yo a 1000 gentes, a 2000 o a 3000, los que sean, para poder hacer una planta que va a fabricar computadores? Entonces necesita haber capacitación. Regularmente los estados tienen proyectos del gobierno federal, fondos del gobierno federal para capacitación. Entonces eso ayuda mucho a la empresa, que bueno, el primer gasto importante, uno de los importantes sea la capacitación, el gobierno estatal ayude mucho en ese proceso. Otro tema muy importante tiene que ver con la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra regularmente, y no quiero hablar de casos específicos, pero conozco varios, que cuando dice una planta, bueno, el de aquí es muy famoso en Nuevo León, ¿verdad? Pero sí, hay otros más famosos también, que dicen, bueno, aquí voy a poner la planta, entonces el dueño del rancho dice, no, pues este rancho valía $1, pero como va a hacer la planta ahora vale 400,000 pesos, ¿verdad? Entonces dicen los de la fábrica, oiga, pues es que ya ese precio del terreno ya, pues ya no sale en negocio, ¿verdad? Entonces el gobernador tiene que entrar y decirle, a ver, vende a un precio razonable, si no te lo es propio y lo vendemos, ¿no? Saludamos. Entonces, desde la tenencia de la tierra empiezan a haber problemas. Luego el siguiente tema es los permisos de construcción. Realmente dependen del municipio. Entonces el precio de construcción de una obra gigantesca, pues vale mucho dinero. Entonces el presidente municipal lo quiere cobrar todo, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay un tema. 3%. 3% del costo, ¿no? Imagínate una obra de esta manera. Luego sigue el siguiente tema, es el tema sindical, ¿no? Entonces, cae el sindicato de albañiles, el de paileros, el de soldadores, el de albañiles, bueno, de todos salen ahí un poquito, y eso genera un conflicto local ahí. Luego viene el tema sobre el 2% sobre nómina. Es muy importante el 2% sobre nómina porque tiene un impacto importante en una empresa que está apenas empezando. Y luego otro tema también importante es, por ejemplo, el predial, ¿no? Entonces, cuando el predial, pues antes era un terreno baldío, ahora es una planta y cuesta mucho dinero. Entonces, todo ese tipo de factores en sumatoria cuesta trabajo y cuesta dinero también. Entonces implementarlo. Ajá, entonces viene un alemán y le explicas que tiene que hacer eso y dice, pero ¿cómo que tengo que hacer eso? Pues sí, hay que hacer eso, pero hay que ayudarle cómo hacer eso. O viene un japonés y entonces lo que hay que tratar es simplificarle a las empresas que van a México un camino menos empedrado y más parejito para que puedan invertir y desarrollar México. Es más entendible entre la gente de afuera, ¿no? Que se encuentra con un caso muy sui generis, el caso mexicano, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso las zonas económicas exclusivas tienen el beneficio de que ya están y que hay una autoridad que ayuda a la coordinación del establecimiento de empresas, que eso es muy importante.
Regularmente los estados lo hacen a través del secretario de Desarrollo Económico, pero siempre es una batalla, o sea, no es facilito, es uno sí, uno no. Porque él tiene otras ocupaciones y otras prioridades de su propio estado. Y a lo mejor el gobernador tiene que lidiar un poco con el sindicato y otras cosas. Pero bueno, la idea es cómo promover las empresas en México y sobre todo el tema logístico, ¿no? Porque ahora el tema del robo de camiones o el tema de las esperas o la parte de las fianzas o de los seguros de la mercancía que no en tránsito. Que cuesta carísimo, entonces el camión tiene que tener GPS, ves controles, entonces hay temas que hacen más complejo, pero un día vino una compañía petrolera, nos vino a ver y decía, oye, vengo a hacer negocios en México. Y nosotros le preguntamos, oye, pero pues México tiene sus asegúnes, entonces tengo que preparar para que vayamos ese camino empedrado, pues irlo emparejando un poquito. Me dice, mira, no te preocupes, hemos trabajado, no quiero sonar despectivo, pero hemos trabajado en Sierra Leona, hemos trabajado en Nigeria, hemos trabajado en todos lados del mundo. Nada más la idea es cómo hay que hacer negocios en México y aprendemos a hacer negocios en México. Y no lo de corrupción, nada más cómo debe hacer las cosas uno correctamente, tratando de pavimentar ese camino. Entonces, eso es un poco lo que México tiene que trabajar más para que podamos ser más atractivos a la inversión y sobre todo pues prepararnos para el siglo XXI, porque cada esto evoluciona todos los días, ¿no? José, ¿tú ves entonces el tema de las zonas económicas especiales como algo que puede ser sustantivo, que puede ser de gran beneficio para el industrial, ya sea extranjero o mexicano, para la propia comunidad, la generación de economía, porque si hay empleos mejor pagados, pues hay la posibilidad de comprarse una casita, de que se establezca el médico, la pequeña escuela, y todo eso genera un desarrollo económico regional que es importante, ¿no? Yo creo que sí. Ahora es un primer paso. Te voy a poner un ejemplo. Un día un gobernador me dice, vamos a una zona económica exclusiva. Bueno, era un recinto fiscalizado, queremos hacer un desarrollo aquí. Y entonces me dice el señor gobernador, señor Licenciado Guzmán, ¿qué me garantiza que va a entrar a este recinto? Le dice, mira, no te puedo garantizar que nadie entre. Lo que sí te puedo garantizar es que si no haces esto no va a venir nadie. Entonces, o sea, la zona económica exclusiva es un mecanismo que facilita la posibilidad de que alguien que quiera invertir, invierta. Entonces, si no hubiera eso, es la seguridad. No es tan seguro, no es seguro porque hay muchos factores. Por ejemplo, un barco, digamos, de contenedores que va a llegar a Puerto Chiapas, ¿verdad? Para que un barco se pare en Puerto Chiapas, pues tiene que bajar un montón de contenedores y subir un montón de contenedores. No se puede parar a bajar un contenedor, ni 2, ni 3, ni 4, ni 10. Entonces tienes que bajar esa mercancía. Entonces tiene que ser negocio para la naviera pararse en Puerto Chiapas. Y para pararse en Puerto Chiapas tiene que tener un volumen de operaciones suficiente para que el barco se pare. O sea, los barcos de carga... Que sea costable. Que sea costable. O sea, los barcos de carga no pueden ser una parada como el metro, ¿eh? No, bueno, el metro no se sale parada, perdón, es que uno es de Tampico. Sí, sí. O sea, el autobús, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es cómo generamos ese flujo para que todo el mundo empiece a ganar. O sea, porque yo no puedo mandar 400 trailers a Puerto Chiapas si no hay negocio. O nada más voy de un lado y regreso vacío, también sale muy caro. Entonces, es empezar a poner las primeras piedras para que la inversión empiece a fluir y empiece a construirse todo ese mecanismo que requieres alrededor de una empresa. Porque además también se requiere infraestructura. Por supuesto. Infraestructura portuaria, carretera. Así es. Y la parte, todo lo que conviene esto a la logística. Así y es. que no es fácil de implementar de aquí a finales de este sexenio o quizás durante el próximo sexenio. Son proyectos y plazos de 10 o 12 años, ¿no? Mínimo, ¿no? Yo en eso coincido contigo, pero es ver un poco lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Los que hemos vivido muchos años en la Ciudad de México, tú cuando ibas a Toluca hace 20 años, pues ibas a la carretera solo. Ahora vas a la carretera Toluca, está todo poblado, ¿eh? Bueno, es un poco lo que va a pasar con las zonas económicas exclusivas. En esas zonas económicas, ¿cómo se llama? El flujo del mercado y el flujo comercial les va a ir dando, según yo, en el tiempo alguna ventaja competitiva. Y eso espero, ¿eh? Porque además como dices tú, para desarrollar la parte sur del territorio nacional, ¿no? Yo también veo otro pequeño problema cuando hablamos de que tú estabas comentando hace un momento de la necesidad de 10,000 o 6,000 personas que pudieran ser especialistas para armar computadoras. Claro. En México tenemos, yo creo que un problema serio, que nosotros como papás queremos que nuestros hijos todos sean licenciados. Y cuando dicen yo quiero ser técnico en esto, dicen ¿cómo? Técnico no, hombre, no vas a ganar de ser técnico. Cuando a veces no nos damos cuenta que un técnico es tan importante y tiene muy buenos ingresos, un técnico especializado, ¿no? en algo. Y en México a veces lo
lo desestimamos, lo despreciamos un poquito. Claro. Mi hijo es técnico, no, mi hijo es el señor licenciado, el señor ingeniero, ¿no? Y eso no es una garantía en este mundo. Yo soy abogado y hago vacile con mis amigos abogados y que creo que hay más abogados taxistas que taxistas abogados, ¿eh? Entonces, no necesariamente, no sé si hay un estudio para eso, ¿no? Pero bueno, finalmente sí es importante la capacitación especializada para los sectores que se requieren en este país para un servicio, ¿cómo se llama? A la exportación. Porque el servicio de exportación tiene que ver con calidad y precio, no nada más precios, también tiene que ver calidad. Y en esa parte creo que los mexicanos nos hemos destacado que los productos mexicanos de algunos sectores industriales son de primer nivel. Competitivos bueno, la planta Ford de Hermosillo, y pasé un poco a hacer aquí anuncio de la Ford, la planta Ford de Hermosillo era la planta más perfecta que tenía la Ford en todas sus plantas en el mundo. O sea, la calidad, los productos, lo que se hacía. Los técnicos que estaban ahí. Los vehículos que se fabricaban en Hermosillo eran los mejores coches que se fabricaban en Hermosillo. O sea, eran los mejores coches que tenía Ford en todo el mundo. O sea, entonces, creo que sí tenemos ejemplos muy valiosos y muy de calidad ¿no? de gente. Que demuestran que ya el producto mexicano es aceptado en los consumidores internacionales, ¿no? Es correcto, sí, por supuesto. Sí, Sí hay casos de éxito muy renombrados y que a veces desafortunadamente como las buenas noticias no son noticia, ¿cómo se llama? Pero sí hay casos muy importantes donde sí se ha demostrado que los mexicanos podemos hacer productos de muy buena calidad comparados con cualquiera del mundo, ¿no? Digo, un ejemplo de eso es toda la industria aeronáutica que está en Querétaro, ¿no? Que requiere una especialización de muy alto nivel. De muy alto nivel, correcto. Sí, con técnicos que antes ni pensar, ¿no? Que estuviéramos y dijéramos, es que mi hijo es técnico en aeronáutica o técnico en esto. Hoy ya lo podemos decir con bases muy fuertes y además con orgullo, ¿no? Que somos un país que está, pues no digamos a la par de los 4, 5 o 6 principales países del mundo, pero creo que estamos comenzando muy bien. Hay casos de éxito que se pueden mencionar. Siguiendo con el tema, licenciado Guzmán, ¿cuáles estados ahorita están teniendo éxito en esta parte de las zonas económicas? Que están ya implementándolo y que están caminando bien y que están comenzando. Yo creo que te echaré mentiras, no estoy viendo cada detalle por estado. Apenas la parte jurídica se ha ido construyendo, ¿no? O sea, la parte del ente que es el que controla las zonas económicas exclusivas, la parte de fiscal, digamos, que presume el presidente, o sea, están apenas construyendo esa parte. Desconozco si hay algunos casos de éxito. Supe de algunas compañías, por ejemplo, acereras que querían establecerse en el sur. Supe el caso de POSCO, por ejemplo. POSCO quería hacer una inversión multimillonaria ya, porque le convenía, por la zona había algunas minas que podían ellos exportar algunos productos que eran importantes para su proceso del acero, ¿no? Pero desconozco específicamente cuáles son. Pero digamos que es la semilla que apenas va poquito a poquito. O sea, tampoco es mágico de que un día... Por eso digo, son proyectos y plazos de por lo menos 6, 8, 10 años mínimo para empezar a ver los frutos de esto, ¿no? Así es. Y tocabas el tema del acero. Nosotros en México creo que somos fuertes productores de acero de muy buena calidad. Por eso había el interés de los chinos de llevarse buques completos de mineral de hierro. Sí. Y que bueno, pues se crearon conflictos por ahí un poquito fuertes. Es una larga historia. Es una larga historia muy fuerte. Y bueno, pero tenemos buenas materias primas, tenemos la gran facilidad de lo que tú comentabas al principio, de una frontera muy de gran fluidez, tanto la parte de vía terrestre, pero también tenemos la parte del Golfo en el puerto de Veracruz y los puertos del Golfo como Altamira, Tampico también, pero también lo que se ha generado en la parte del Pacífico con el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es el más grande de México. El más grande de México y que además tiene una infraestructura que le siguen en forma continua, le siguen añadiendo. Tiene un gran calado. Un gran calado desde Gran Profundo. Sí, el puerto va a ser muy grande. El proyecto nuevo de la parte norte del puerto de Veracruz también es muy importante. La parte nueva va a generar un ambiente más. Del puerto del que llamado nuevo puerto de Veracruz. La parte norte, hay que recordar que el tráfico comercial en el Pacífico crece por Asia de una forma acelerada. En cambio, el tráfico marítimo en el Golfo crece un poco más lento porque nuestro comercio es con Estados Unidos o con Europa. Entonces, el crecimiento es más
más pequeño, digamos, ¿no? Y en cambio acá con Asia va creciendo, ¿no? Entonces, los puertos del Golfo han ido creciendo poco a poco. Ahora hay un nuevo proyecto que se llama el puerto de Tuxpan, ¿verdad? Por ejemplo, Tuxpan realmente... Cusco, Coatzacoalcos y por ahí, eso, ¿no? Esa partecita. Digamos, la última inversión fuerte, digamos, del sector privado es Tuxpan. Tuxpan está en una posición geográfica privilegiada, que es básicamente Tuxpan, Veracruz, que está muy cerquita de la Ciudad de México, con la nueva autopista, con la nueva carretera. No tiene ferrocarril, pero no se requiere por la distancia. Aunque ha pasado en Tuxpan lo que platicamos hace rato. O sea, Tuxpan es un puerto premoroso, está perfectamente bien hecho, está muy cerca de México, pero las líneas navieras pues no paran un barco y se bajan 5 contenedores, tienen que pagar 400 contenedores, hay un número específico para que paren en el puerto de Tuxpan. Entonces Tuxpan, aunque está construido completamente, ha batallado un poco porque tiene la competencia de los intereses de Veracruz o los intereses de en este caso, Altamira. Porque el puerto de Altamira, cuando se hizo el proyecto original, costó $3,000 millones el proyecto original. O sea, el puerto de Altamira costó una fortuna, que ahora pues no invertimos en... Digo, el aeropuerto de México vale mucho más que eso, ¿verdad? Pero los puertos, esas inversiones ya no se están dando, porque en aquella época eran 4 puertos artificiales. Ahora nada más el gran proyecto ahorita es Veracruz. Lázaro Cárdenas está crecido, es muy grande, y Manzanillo también se hizo una parte nueva, la parte 2 de contenedores también está muy grande. Entonces, la parte portuaria es fundamental, crece a un ritmo muy acelerado comparado con, a lo mejor con algún puerto terrestre, y bueno, los puertos se han vuelto muy importantes y cada día aumentan su participación más en el mercado nacional de comercio internacional. Y un poco mencionando el comercio internacional representa lo que importamos y exportamos prácticamente en valor el 70% del Producto Interno Bruto. O sea, el valor de las cosas que importamos es importantísimo para nuestro país en términos de valor. En términos de actividad económica, ¿qué tanto representa el comercio exterior para nuestro país? Alrededor del 48%. O sea, el 48%, 46% Sustenta. de nuestra economía nacional está basada en la importación y exportación de productos, que dices, bueno, es bien importante el comercio internacional, como no era a lo mejor en los 80s, pero ahora sí, ahora de repente una parte muy importante para nuestra economía. Entonces, sí tiene que haber un esfuerzo del gobierno mexicano muy atento al TLC. Yo ya sé que el gobierno mexicano tiene un estudio del costo para el TLC. ¿Cuánto nos costaría si no estuviéramos en el TLC? ¿Cuánto le va a costar a las empresas mexicanas no estar en el TLC? Y eso, ya hay un análisis preliminar, digamos, de la Secretaría de Hacienda para saber cuánto le va a costar a los mexicanos y salidos del TLC. Ya hay un estudio de eso, ya sabe más o menos preliminarmente cuánto nos va a costar. ¿Sientes que nuestros puertos mexicanos están preparados en un momento para recepcionar grandes cantidades de mercancía? Y te hago una pregunta en esto. Yo me recuerdo que hace varios años hubo un problema en algunos puertos de Estados Unidos y desviaron hacia el puerto de Manzanillo. Sí, sí. Y en cuestión de, no sé si horas o poquitos días, saturaron el puerto de Manzanillo a manera que dijeron, imposible recibir más carga, ¿no? Sí, el tema es complejo porque tiene que ver no nada más con el puerto, sino con la comunicación. Por ejemplo, cuando fue me tocó a mí la huelga en Long Beach, cuando la huelga se hace en Long Beach, el problema es que había pues, cientos de miles de carros de ferrocarril varados. Porque el tema del ferrocarril, el tema de un puerto es que no nada más bajas carga llena, también llevas contenedores vacíos. Entonces, bajar los contenedores de Estados Unidos vacíos a México, no había carros de ferrocarril, estaba saturado. Entonces, no era tan fácil mandar de un día para otro, porque bajé los contenedores y ¿qué subí? Entonces, había que traerlos y bajarlos. Entonces, genera mucho conflicto. Y había mucho conflicto en aquella época, que recuerdo. ¿Qué pasa con los puertos mexicanos? Los puertos mexicanos nos hace falta todavía un trabajo de mejor coordinación. Se va avanzando porque la tecnología ha ido avanzando, pero por ejemplo, tenemos siempre el conflicto, y es un conflicto comercial entendible, no es mexicano, es de todos lados del mundo, es entre el naviero y el terminalero. O sea, en este caso, el que tiene la terminal del puerto y el naviero. ¿Por qué? Porque el armador aprieta el naviero, el terminalero aprieta el naviero, o sea, entonces y se vuelve una cadena, ¿no? Y luego va la agente aduanal. La agente aduanal le aprieta a su cliente, le aprieta la entrega, le aprieta el precio. Y luego, ¿cómo se llama? Y luego el transportista, ¿no? Pues tráete el camión, pero el camión no está aquí, y si lo dejo un día parado el camión me cuesta $1,000 o más dinero. Entonces, siempre la coordinación de los mexicanos, o sea... cuesta trabajo. Pues sí, porque la puntualidad no es nuestro fuerte, entonces, en que esté el contenedor a tiempo, que esté la maniobra pagada a tiempo, que esté el transporte a tiempo, que esté el pedimento de importación y los impuestos pagados, hace que a veces el puerto se vuelva un poquito más complejo. Hay un cuellito de botella por ahí. Entre particulares, no de la autoridad. O sea, es de entre particulares que cada quien anda peleando sus intereses, ¿verdad? Bueno, regresamos en un momento para nuestro tercer grupo de
pláticas y de preguntas y respuestas con el licenciado Guzmán Montalvo después de estos pequeños comerciales que vamos a enviarles a ustedes. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con nuestro último segmento de nuestro programa México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Y por ahí quedan algunas preguntas y no nos gustaría dejarlas en el tintero sin atrevernos a comentárselas al licenciado Guzmán Montalvo. Sé que el SAT está funcionando aparentemente bastante bien, que su equipo de gente pues está diseñando nuevos métodos, nuevas formas de agilizar tanto la cobranza, la revisión, las auditorías en las aduanas. ¿Qué cambios sustanciales has encontrado, licenciado, digamos,
Sí. 2000, de los 2000, 2002, 2003 a estos. Pues mira, hay un tema que no se platica mucho y que hay que reconocerle a SAT su trabajo. Y primero, acuérdense que Petróleos Mexicanos representaba el 33-34% de la recaudación federal. O sea, Pemex siempre fue pues, el principal contribuyente en México. Tal vez sigue siendo el principal contribuyente el día de hoy, pero bueno, en aquella época era el 34%. A partir de la caída de los precios del petróleo y los cambios que ha habido en Pemex, Pemex solamente aporta, creo que ahora en la nueva propuesta, 18% del presupuesto federal. Antes era el 33%. La pregunta es dónde quedó ese resto, ese 15%. ¿Eh? Entonces, bueno, ese 15% son ingresos tributarios. Entonces, el SAT, o sea, ha ido haciendo mucho más eficiente su recaudación. El SAT tenía, y ese es un tema que le reconozco muchísimo al SAT, y que a veces, como dicen, las cosas buenas no se venden, y menos porque pagamos impuestos, ¿no? Y nos duele el bolsillo. Pero el SAT tenía una meta, decía, 1 billón de pesos, o sea, de recaudación. Creo que ese era el eslogan al principio de esta administración. Creo que van los 3 millones, o sea, va 3 veces más de lo que tenía planeado al principio de la administración. Yo creo que va muy bien el SAT en esa parte. Y reitero, la parte tecnológica se ha ido armando más, porque se han ido intercomunicando mejor las bases de datos. O sea, la base de datos de los contribuyentes, que los que pagan impuestos, en el plan de las devoluciones de IVA, con el plan de los impuestos internos. Yo creo que el SAT ha ido dando grandes avances. El SAT es una de las áreas del gobierno federal que más se invierte en tecnología. Y eso va haciendo más eficiente todo el proceso. Ahora, es compleja la recaudación, pero es compleja la recaudación en México como en otros países. A lo mejor no diría los suecos, porque ese es un ejemplo muy radical, pero yo creo que sí hay que ir trabajando a la parte de fiscalización y es un tema que irá poco a poco mejorando. ¿Qué vemos el día de hoy? Mejor información, mucho mejor las facturas, el tema de los FDIs, cómo se están otorgando. Y yo creo que el SAT va siendo cada día más asertivo en su proceso de fiscalización. Ha invertido mucho dinero en el SAT, en la parte de comercio, ha invertido una cantidad de dinero importante en equipos de rayos X, ha puesto equipos de rayos X, equipos no intrusivos, rayos gamma. Ahora, en mi época en rayos gamma, ahora están trasladándose a rayos X, ha ido mejorando el tema de rayos X. Ha habido una gran inversión en infraestructura también para mejorar el tema del comercio exterior. Entonces yo diría que de las áreas del gobierno federal, en términos reales, o sea, no en política, sino en números y constantes, el SAT ha sido un gran recaudador en esta administración. Y creo yo que aduanas también ha mejorado mucho en todo el tema tecnológico. Por supuesto que falta todavía, pero es, por ejemplo, por Estados Unidos gastó $56,000 millones en sus fronteras, y eso no implica que ya se acabó el contrabando de ilegales o el paso de ilegales o el tráfico o el tema de las drogas, ¿no? No, pues es un proceso de todos los días. A veces en México somos muy blanco-negro, ¿no? O sea, se invierte y no se acaba el contrabando. El contrabando no se acaba en ningún lado del mundo, ¿eh? Ni en Alemania se acaba el contrabando. O sea, en Nueva Zelanda a lo mejor porque es una isla, ¿no? Pero y pocos casos. Entonces, es una lucha todos los días porque la gente se vuelve más técnica, o sea, todo se vuelve más sofisticado. Pero reitero, yo creo que los esfuerzos van bien, en mi opinión. Tendremos que más alinearnos más a Estados Unidos con un presidente tan rudo. O sea, decirle, oye, pues yo tengo los mismos o mejores temas que tú, tengo los mismos intereses, intercambiamos más información. O sea, el reto es intercambiar información con Estados Unidos de una forma más eficiente y más amigable. Más amigable, porque finalmente cuando Trump nos diga, oye, ese muro, nosotros le podemos decir a Trump, me da mucha pena, señor Trump, pero toda la información comercial, que es lo más importante, porque la mayoría de la gente se porta bien. La gente que cruza la aduana es gente buena, ¿no? O sea, no todos cruzan la aduana, son delincuentes. Es como si vemos pasar gente en la calle. Si vemos pasar gente en la calle, pues vemos regularmente gente buena, pocos delincuentes. Bueno, lo mismo pasa con el comercio internacional. Con el comercio internacional, cuando venga Trump y nos diga su muro, es que toda la información que se genera en México se la compartimos. Y toda la información que se genera allá la compartimos. Entonces, compartimos responsabilidades. Entonces, ese es el mensaje que debe de tener. Tomarse en cuenta. Tomarse en cuenta para la discusión con el señor Trump. Porque la gente no sabe, piensa que estamos totalmente incomunicados y peleados, o sea, con Estados Unidos, con lo cual es totalmente falso. O sea, sí hay comunicación con Estados Unidos, tiene que mejorar, pero como mejora todo, ¿no? O sea, ese sistema debe de irse mejorando para que siempre nuestro socio comercial los tengamos, porque finalmente los intereses son los mismos. O sea, que esa información que se genera en la frontera, pues sirva para ambos países, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder cuando los grupos de funcionarios y de intereses privados
norteamericanos se acercan con la contraparte mexicana y dicen, independientemente de la respuesta que dé nuestro presidente, nosotros queremos seguir haciendo negocios con ustedes. Nos interesa, nos hemos beneficiado con el Tratado de Libre Comercio y queremos continuar con ustedes. Esa es la parte norteamericana. También la parte mexicana, algunos sectores se han sentido que les ha dañado. Claro. Es difícil, José Guzmán, decir que en un Tratado de Libre Comercio todos los sectores van a salir beneficiados. Es difícil, en unos ganas, en otros ganas poquito, en otros ganas mucho, en algunos pierdes, porque es precisamente la parte de eso, negociar, ¿no? Y salir lo menos afectado posible. ¿Crees tú, por lo menos yo no quisiera darte una opinión porque quiero escuchar la tuya, que nuestros negociadores mexicanos están a la altura, al nivel, para poder hablar de tú a tú con la contraparte canadiense y norteamericana? Pues, por supuesto que sí, o sea, y Alfonso Guajardo ya estuvo en la negociación original de Telecán, o sea, él ya estuvo en la negociación de Telecán. Algunos miembros ya estuvieron en Telecán, o sea, digo, hay gente como Jaime Serra, o sea, como Herminio Blanco, hay gente que... Elías Calle, ¿no? Sí, que ya estuvieron ahí, o sea, ya saben perfectamente, saben hasta negociar, que no es fácil, es un tema. Entonces, yo creo que equipo tenemos, equipo hay en México suficiente. El tema es que tenemos un presidente de Estados Unidos que es político, o sea, no es un tema técnico, es un tema político de venta, de propaganda política. Entonces yo creo que México sí tiene la gente adecuada. Yo creo que el secretario de Economía y Alfonso Guajardo, que además es un tipo de primerísima, digo, los que tienen el gusto de conocerlo saben que es una gente de primera y que él estuvo en el Tratado de Comercio. Entonces no creo que ese es el tema. El tema es política. Entonces, y el tema de la política es que los americanos utilizan lo que tú bien mencionas, algunos perdedores del Telecán y los traen de estandarte. Cuando hay unos ganadores que no aparecen en la película, entonces nada más traen los sufridos. Porque el sufrido es fácil vender. Venía un inversionista neoyorquino y decía, tú entiendes la campaña política norteamericana. Imagínate un sujeto de North Carolina que perder su empleo porque la planta se fue a México. Entonces, a esos 500... O de Detroit, ¿no? O de Detroit, ¿verdad? Entonces, claro, hay un factor, hay un grupo poblacional que se siente lastimado por el Telecán porque se quedó sin trabajo. Entonces, Trump le está apostando a ellos. No a la planta Carrier o a la planta Ford, no, está apostando a eso. Entonces, que son votos finalmente. Entonces, yo creo que sí hay equipo suficiente y creo que hay un equipo bastante profesional, no tengo la menor duda. No digo yo nada más, creo que hay mucha gente que comparte la opinión que tengo yo, sino que el tema es de política. Entonces, ¿cómo combinar lo político con lo real para que Trump no pierda? Porque el tema es que Trump... Él no quiere perder. Él no quiere perder. Entonces, porque es parte de su campaña, ¿no? Con la que llegó a la presidencia. Es correcto. Licenciado José Guzmán Botalo, nos quedan escasos 3 minutos y me gustaría aprovechar tu presencia con nuestro programa para que nos comentaras de alguna manera. Nos dicen que nos están avisando del centro de cámaras que ¿qué es el estándar de seguridad de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos después del 11 de septiembre buscó cuidar sus fronteras y la forma de cuidar sus fronteras era que tenían que avisar 24 horas de anticipación. Cualquier contenedor que se subiera un barco que fuera con destino a Estados Unidos tiene que compartir esa información con los Estados Unidos en forma electrónica. Estados Unidos puso oficiales en 28 puertos en aquella época para controlar las fronteras. México también hizo una regla parecida, se llama la regla de las 24 horas, y es una forma de tener información previo a los embarques que lleguen a Estados Unidos. Entonces, una forma de proteger su frontera no es esperar que llegue el barco, sino desde antes de que cargue el barco tener información. Anticiparse lo que puede hacer para que tengan un análisis de riesgo, sobre todo que estaban pensando en temas de terrorismo, no de fraude comercial, sino terrorismo. Y ese fue el estándar C, que cambió todas las redes de la Organización Mundial de Aduanas, cambió todo el comercio internacional a través de estos estándares. Se llama el Standard Frame de Seguridad de la OMA, ¿no? Eso fue lo que cambió. Y ya para concluir, se menciona por ahí que un amigo mexicano sea el próximo secretario general adjunto de la OMA. Creo que sería algo ideal para nosotros, ¿no? Pues es positivo tener siempre el secretario general adjunto de la OMA, donde va Ricardo Treviño. Creo que lo que me platican, lo que he escuchado yo, digamos, en el medio, es que va de un candidato muy fuerte, o sea, yo creo que trae prácticamente todos los votos, hay un candidato extra, pero yo creo que, y esperemos que Ricardo Treviño sea el secretario general de la OMA, creo que ayudará a tener, ayudará a tener a México mejor comunicación y mejores experiencias para aplicarse en la aduana mexicana. Pues se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Hay temas de dónde cortar y continuar con esta interesante plática con el licenciado José Guzmán
Te agradezco. Hombre, gracias por la enormemente, invitación, gracias por porque la la invitación. verdad, te lo digo sinceramente, y no es para elogios, porque a veces es un poco incómodo hablar con una persona y decirle pues todas sus cualidades, pero de verdad, licenciado Guzmán Montalvo, como funcionario que fuiste y hiciste un gran papel que se te reconoce, pues en mi parte yo te agradezco muchísimo tu presencia en esto, que le das pues brillo y la importancia de este programa. Pues Muchísimas muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Hombre, encantado de Gracias. estar en tu casa. Muy amable. Vacilé como